Bienvenidos a esta segunda sesión. Estamos con un tema que sobre la profecía de las 70 semanas mostrada a Daniel, y veíamos en la primera sesión las primeras 7 semanas, que son los 49 años que se llevó la reconstrucción del templo, de la ciudad y del muro. Y revisábamos desde el edicto de Ciro, capítulo 1 de Esdras, y también el primer grupo que responde a este edicto. Luego veíamos cómo Ageo y Zacarías acompañaron a este primer grupo, y Esdras, que es el segundo, que regresa a Jerusalén para establecer el culto para Dios, la adoración. Y terminamos viendo a Nehemías, que es el tercer restaurador que participa en la reconstrucción del muro. Ahora vamos a enfocarnos en la segunda parte de esta profecía, que son las 62 semanas, a partir de que se termina la reconstrucción de Jerusalén, el templo, a la ciudad, el muro. A partir de ahí empiezan las 62 semanas. Estas 62 semanas, como dice las Sagradas Escrituras, van a terminar hasta la muerte del Señor Jesucristo. Y quiero leerles a Daniel 9, 25, que dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Quiero hablar un poco acerca de este tiempo. Son 434 años. Estamos hablando de que es el resultado de la multiplicación de 62 por 7, 434 años en este caso. La pregunta es, ¿qué pasó en estos 434 años? Tenemos el último profeta, la revelación de Dios a través del último profeta, que fue Malaquías. Cuando Israel se establece otra vez después del exilio, se establece en Jerusalén, tal y como comentamos en la primera sesión. Notamos, por lo que dice el profeta Malaquías, que la gente comienza a caer otra vez en desobediencia a la palabra de Dios, y empiezan otra vez las prácticas de injusticia, las prácticas de desobediencia, y el pueblo se echa a perder. Ya para este tiempo, vamos a encontrar casi el final
del imperio medo-persa. Se aproximaba el imperio griego, que fue el que sustituyó, derrotó al imperio medo-persa. Vamos a encontrar, por ejemplo, profecías de este tiempo en Daniel capítulo 10 y en Daniel capítulo 11. Vamos a encontrar sobre todo el capítulo 10, donde se habla ya de la transición del imperio medo-persa al imperio griego. Y ya en el capítulo 11 de Daniel se va a encontrar, en este caso, las guerras que se dieron a raíz de que Alejandro el Grande, que fue el líder del imperio griego, este líder muere. Por cierto, murió muy joven. Entonces, vamos a encontrar, vamos a decirlo así, vamos a encontrar información bíblica no muy abundante. Vamos a encontrar, por ejemplo, en Daniel capítulo 2, en la imagen que ve Nabucodonosor, ahí se ve el desarrollo de los 4 imperios que componen el programa gentil, comenzando con el imperio babilonio, luego el imperio medo-persa, luego el griego y por último el imperio romano. Entonces vemos que hay ahí en la imagen está representado el desarrollo de la historia de la humanidad a través de esos imperios. Y como decía, en el capítulo 10 de Daniel ya se va a encontrar la transición del imperio medo-persa al imperio griego, y en el capítulo 11 la profecía de las guerras que se van a suscitar a raíz de la división del imperio griego. Entonces, prácticamente los 434 años comienzan ahí en esa transición del imperio medo-persa al imperio griego. Y quien se lleva la mayor parte de la historia de los sucesos en estos 434 años, pues es el imperio griego. El imperio griego creció muchísimo, liderado por Alejandro el Grande. Alejandro el Grande era un muchacho visionario, conquistador, pero murió muy joven. Entonces cuando él muere, su gobierno estaba compuesto o tenía 4 generales de su ejército, que eran prácticamente sobre quienes descansaba ahora sí el poder, ¿no? Entonces, al morir Alejandro el Grande, el imperio griego se lo dividen entre los 4. O sea, el pastel es partido entre los 4 generales. Y un general le tocó, vamos a decirlo así, le tocó Egipto, a otro general le tocó la parte de Siria, y así sucesivamente. Entonces, entre ellos, sobre todo entre el que le tocó el gobierno de Egipto y el de Siria, comienzan a pelear precisamente por el territorio de Palestina o el territorio
donde estaba ubicada la nación israelita. Así que primero comienzan entre a la parte egipcia y Siria a pelearse. Luego, la parte de Siria comienza como era esa parte odiaba a los judíos. Entonces, hubo un líder de ellos que se llamó Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, para hacerse más despreciado por los judíos, él sacrifica una marrana en el altar de Dios. De hecho, los judíos pensaron que ya era la abominación desoladora, profetizada en este caso por Daniel, y que ya había llegado. Inclusive pensaron que era el anticristo o ese ser profetizado, aunque Antíoco Epífanes, al igual que otros líderes que han existido o que existieron en la antigüedad, son prototipo del anticristo. Entonces, Antíoco Epífanes, para hacerse más despreciado para los judíos, comete este acto de sacrilegio, de abominación hacia el templo judío. Los israelitas en ese momento comienzan a ser liderados por una familia que se conoce como la familia de los Macabeos. Pero no vamos a encontrar nosotros por decirlo así, desde Malaquías hasta que aparece Juan el Bautista o ya los evangelios, no vamos a encontrar nosotros historia bíblica o una narración bíblica. Esta historia de esos 400 años de silencio, como se le llama, de silencio porque no hubo una revelación en esos 400 años. Esa parte la podemos encontrar nosotros en los libros de los Macabeos. Allí es donde vamos a encontrar la narración. ¿Por qué? Porque los Macabeos, liderados en este caso por su papá, que armaron una especie de guerrilla. Entonces ellos se escondían y venían y atacaban y luego se regresaban a su escondite. Entonces vemos que fueron muriendo, comenzando con el papá de ellos, y luego así se van a venir muriendo o va a ir siendo asesinado. Pero llega un momento en que ellos logran la liberación de Palestina o de la nación israelita y establecen ellos un gobierno propio. Y el último de ellos, que fue Jonatán, el último de ellos, él se erige como gobernante, ¿no? Y a partir de ahí, del último Macabeo, es que viene una descendencia que se le conoce como los Asmoneos, de donde vienen los Herodes. Ya cuando aparece Juan el Bautista, ya la dinastía de los Herodes estaba gobernando a Palestina, ¿no? Pero en el año 63, 65 por ahí, antes de la era común o antes de la era cristiana, aparece un imperio, el cuarto imperio, que es el imperio romano. Este imperio romano, o los romanos se aprovechan de que el imperio griego pues estaba debilitado y que estaban diseminados, había mucha decisión dentro de el gobierno en ese momento,
Y entonces los romanos, que venían poderosos, como lo describe la palabra de Dios, ¿verdad? Esa bestia terrible que devora, destruye. Entonces, esa bestia de hierro viene y empieza a conquistar y toma el poder del mundo conocido en ese momento. Así que cuando ya aparecen los evangelios, o vamos a decirlo así, cuando ya aparece Juan el Bautista, que es el que viene a prepararle el camino al Señor Jesucristo, ya cuando Juan el Bautista aparece, ya era el gobierno o el imperio romano que estaba dominando. Otra, estaba la dinastía de los Herodes. Entonces, vemos en la palabra del Señor que cuando Cristo viene, ya era el imperio romano. Cuando Juan el Bautista viene, el imperio romano, los que estaban gobernando. Aunque se dice, ¿verdad?, que militarmente los romanos eran los que habían conquistado el mundo antiguo, ¿verdad? Pero con respecto a la cultura, a la ciencia, a la filosofía, pues eran los griegos los que todavía prevalecían. De hecho, el idioma griego era el idioma común, el idioma para los negocios, para las transacciones comerciales en ese tiempo. Así que la cultura griega todavía ¿verdad?, proliferaba o tenía preponderancia en ese contexto. Bueno, entonces, viendo el panorama de esos 434 años, hay, ¿verdad?, muchos actores, pero la profecía dice que esas 62 semanas van a terminar con la muerte del Mesías. Así que podemos ver que estas 62 semanas llegan hasta ahí, precisamente, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que todavía abarca, por ejemplo, el ministerio de Juan el Bautista, abarca el ministerio de Jesucristo, abarca la conformación del discipulado, todavía abarca los 4 evangelios que tenemos, a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todavía, porque los evangelios, ellos narran el nacimiento, ministerio, martirio del Señor Jesucristo. Así que los 434 años, como dice que terminan hasta la muerte de Cristo, todavía la parte de la historia, de los evangelios está comprendida en esos 434 años. Aquí, por decirlo así, hay cosas que resaltar en estos 434 años. Una, que en ese tiempo hubo un periodo de 400 años que no hubo revelación. Desde Juan, desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Dice la Biblia que la ley y los profetas hasta Juan existieron. Quiere decir que Juan el Bautista es el profeta de la transición de la ley a la gracia. Entonces, prácticamente, Juan es el que viene y le prepara al Señor Jesucristo el camino para su aparición. Es una cosa con respecto a que no hubo revelación en 400 años. Lo otro es el surgimiento de la familia de los macabeos, armando ahora sí una especie de guerrilla para luchar contra la parte del imperio griego que había quedado, que era la que gobernaba a Palestina, que en este caso era la parte siria. Entonces ellos arman
la defensa de la ciudad, de la tierra, ¿verdad? Que le correspondía a los judíos, y ellos se convierten en mártires, en héroes, en luchadores. En ese tiempo yo les decía ¿verdad? Recalco que esta historia de los macabeos la podemos nosotros leer en el primero de Macabeo, segundo de Macabeo, porque ahí es donde se registra ¿verdad? Esta historia. Lo otro es que en estos 434 años, pues ya hay una transición de poderes también del imperio griego al imperio romano en el año 63, 65, por ahí, antes de la era cristiana. Y lo otro que podemos también resaltar es que la parte o el surgimiento, en este caso, de la predicación del Evangelio a través de Juan el Bautista, a través de Jesucristo, a través de los primeros discípulos, los 12, luego, ¿verdad? Los 70, y así sucesivamente, es esa parte, ¿no? Esa parte que narran los evangelios corresponden precisamente a esta profecía, o esta parte de la profecía de las 70 semanas, o sea, esas 62 semanas que, como decía, comenzaron al final de la reconstrucción de Jerusalén y terminaron hasta la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, hay parte donde no hay historia bíblica, porque la última revelación fue Malaquías. Hay parte donde podemos agarrar información de los libros apócrifos, de los macabeos, y ya la otra parte es la narración de los evangelios. Así que en estos 434 años, que son las 62 semanas, hay una narrativa o una narración de muchos acontecimientos, pero sobre todo la aparición de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, el desarrollo de su ministerio, las obras, ¿verdad?, que Él anduvo haciendo, de sanar a los enfermos, de liberar a los cautivos, de salvar a las personas, de empezar a organizar su iglesia, y lo trascendente, ¿no? Lo trascendente que es la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahí terminan las 400 o 434 años o las 62 semanas con la muerte del Señor Jesucristo. Ese es el punto que marca el final. Así que tenemos 7 semanas proféticas que duró la reconstrucción de Jerusalén después del exilio, y las otras 62 semanas que, como decía, marcan varios acontecimientos, pero lo más trascendente es en este caso el ministerio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, da su vida, como dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la muerte o el sacrificio de Cristo marca el final de estos 434 años, que son las 62 semanas o la segunda parte de la profecía de las 70 semanas. Dios les bendiga, y en la tercera sesión vamos a hablar acerca de la última semana.